Ok, Bueno, muy buenas tardes. Hoy es 1 de octubre, miércoles, 13 horas pasadas, y vamos a dar inicio a la defensa de tesis doctoral de Luis Lozano. Su título de tesis es Hágase saber, visiones contrapuestas en el impulso de políticas de comunicación para la Administración de Justicia Federal, 2006-2018. La tesis fue dirigida por el doctor Damián Loretti y nos encontramos en manera al 100% presencial con el jurado, integrado por la doctora Mercedes Calzado, por el doctor Gerardo Altan y por el doctor Ignacio Anitúa. Así que, bueno, Luis, tenés unos 45 o 50 minutos para exponer, así que le damos inicio. bueno, bueno, también por los agradecimientos. Quiero agradecer especialmente, en primer lugar, a los miembros del jurado por la lectura atenta, súper minuciosa que se refleja en los dictámenes. Para mí, bueno, y además rápida. Yo entregué mi tesis en mayo, tenía mucha ansiedad también de esa devolución, ¿no? No solo de venir al acto de la defensa, sino de escuchar opiniones, de tener acceso a otras miradas sobre lo que había logrado producir. Más allá del acompañamiento de Damián, a quien también le agradezco enormemente. Compartimos aventuras desde hace muchos años, fue mi tutor de tesina de grado en 2008, y después compartimos otras obsesiones, publicamos libros, pero cada producción es particular y esta también tuvo sus características, así que le agradezco por la paciencia y por estar ahí en ciertos momentos para proponer lecturas y para acompañar y enriquecer las distintas formulaciones que fue tomando este trabajo. Bueno, les agradezco también a las y los docentes del doctorado, a Laura y Joaquín por el trabajo de coordinación, siempre comprometido, siempre con afecto, con cuidado por este espacio que vi crecer enormemente desde que me anoté, y para mí es una satisfacción ver ese crecimiento. Hago una última y mínima referencia personal. Para mí, poder inscribirme, iniciar la cursada en este doctorado fue una bocanada de oxígeno en un momento de mi formación profesional, académica, que no sabía muy bien cómo seguir, que sabía que quería seguir, pero no sabía muy bien por dónde. Y la verdad es que encontré todo lo que había venido a buscar y más. Así que para mí fue una experiencia hermosa la del doctorado, y con esa bocanada de aire fresco pude encarar la tesis relativamente rápido después de terminar la cursada y llegar hasta acá. Así que bueno, ahí voy. Si querés, Joaquín, avancemos nomás. Bueno, me cuesta mucho, a todos nos cuesta, a todas las defensas anteriores que vi dicen lo mismo y yo no voy a hacer la excepción. Nos cuesta mucho meter, comprimir lo que produjimos, la presentación de la tesis en esta estructura, a pesar de que es bastante tiempo. Porque bueno, también presenta, como toda instancia similar, una duda metodológica de cuánto cuento, por dónde recorto, hasta dónde me meto en el trabajo de campo o solo cuento lo que tiene que ver con las definiciones metodológicas, etc. Yo hice un poquito de todo y voy a tratar de ajustarme a los tiempos. Por eso voy a ir con estas tres partes de exposición. En principio voy a contar el origen, las motivaciones, los contextos que dieron origen a esta investigación. Después voy a hacer algún hincapié en las cuestiones metodológicas, también dialogando un poco con los dictámenes, con lo que me señalaron, y les agradecí porque realmente fue enriquecedor. Para mí fue, bueno, esa primera mirada más allá de Damián y de algunos colegas muy cercanos. Entonces, voy a tratar de hacer hincapié en algunas de esas cuestiones que señalaron, en esa minuciosidad que decía de la lectura de los dictámenes. Y por último voy a abordar este tema de los aportes al campo y posibles líneas de continuidad de esta investigación que también apareció mencionado en algún dictamen. Avanzamos. Bueno, el origen de esta investigación fue, como decíamos en el taller de tesis del doctorado, lo que Marcela Perelman, Silvina Zimmerman y Sofía Tiscornia llamaban la pregunta íntima. ¿Cuál es esa pregunta íntima que dio origen a la investigación? ¿Qué me movió a mí
a investigar lo que investigué, a abocarme a las políticas de comunicación en la Administración de Justicia Federal. Y lo primero fue notar que no existía un correlato entre lo que se había investigado y debatido sobre las decisiones de política de comunicación impulsadas por el Poder Ejecutivo desde 1890 para acá, con las decisiones que sobre este punto habían impulsado y habían dado forma a políticas públicas en el ámbito del Poder Judicial. De hecho, gran parte de la teoría, de la producción en el campo académico en Argentina y en América Latina se orienta a las políticas de comunicación entendidas como un área casi exclusiva de dominio del Poder Ejecutivo, por supuesto con intervención del Legislativo en el diseño y la sanción de las normas, pero después el despliegue de las políticas y muchas veces también su diseño estaban a cargo del Ejecutivo. En muy poquitos textos, en muy pocas referencias podíamos pensar esta noción de política de comunicación judicial o el rol de los poderes judiciales en la definición de una política de comunicación. Es cierto también que mi hipótesis surge de la idea de que estas políticas, al menos en Argentina y en el sistema de justicia federal, comenzaron a tomar la característica de políticas de comunicación y a poder ser analizadas como tales de manera orgánica a partir del periodo que tomo como análisis. Son esas políticas que se desplegaron en este periodo. Había habido antecedentes, yo reseño algunos de los que creo que son los principales, al menos desde la vuelta a la democracia, como lo que tuvo que ver con las decisiones de comunicación en torno al juicio a las juntas, cuestiones de juicios emblemáticos de primeros casos de televisación, como el caso de María Soledad Morales y algún otro, pero en general el desarrollo de políticas de comunicación se circunscribe para mí al periodo que defino como recorte para la investigación. Voy a volver sobre eso ahora un poquito más adelante. Entonces notaba que esto no estaba problematizado y a la vez notaba un enorme contraste entre la centralidad que había adquirido en el debate público el rol de los poderes judiciales en Argentina y esto también en la región, en muchos casos poniendo en crisis los sistemas democráticos, teniendo una participación activa o prohijando golpes de Estado en la región, en momentos de crisis de los sistemas democráticos y particularmente en nuestro país en un enfrentamiento muy fuerte con el Ejecutivo en gran parte de los años que tomo en el periodo de análisis. Y digo, entonces contrastaba la centralidad que había adquirido ese debate sobre el rol de los poderes judiciales en relación con la democracia con la ausencia de debate sobre las estrategias, las políticas y los modos en que esos poderes judiciales llevaban adelante la comunicación. Avanzamos. Bueno, ahí un poco lo que decía. En la bibliografía que yo fui reseñando, lo que predominaba era, por un lado, la crítica más política, la crítica a la orientación general de los sistemas judiciales. Y digo política incluso cuando en muchos casos hay literatura técnica muy profunda sobre la selectividad de los sistemas penales. Hay una producción en Argentina, en esto coinciden todos los especialistas en la materia, es un país con una producción que es modelo en materia procesal, en materia técnica jurídica, especialmente en lo que tiene que ver con la cuestión penal. Sin embargo, lo que falta, y en alguna manera lo explico en el capítulo 2 de la tesis, esa ausencia, aparece en la información sobre gestión de los órganos judiciales. De hecho, no existe especialización en las carreras de Derecho y en grado, y existe una reciente y muy escasa formación de posgrado que incluye elementos de gestión judicial. De hecho, aquí en UNLA algunas líneas de algunos seminarios apuntan en ese sentido, ¿no? Y esto es una demanda que excede lo comunicacional. Aparecen las reflexiones de los operadores judiciales sobre: a mí nadie me enseñó gestión de recursos humanos y tengo que lidiar con las problemáticas de un equipo de 25 personas, por ejemplo, ¿no? Desde eso hasta, por supuesto, lo que tiene que ver con cuestiones contables, con la administración de recursos financieros, distintas aristas de la gestión judicial que, dado el volumen que adquirieron estas instituciones, especialmente, les diría, en las últimas 2 décadas, se vuelven centrales y han sido escasamente abordadas. Incluso hay algunos estudios que comparan, a partir del advenimiento del sistema acusatorio, al que también me refiero en el capítulo 2, el modelo
argentino con el modelo norteamericano, donde, por ejemplo, cada fiscal decide sobre el presupuesto de su fiscalía y tiene una formación para tomar estas decisiones. Lo mismo en términos de políticas de comunicación, lo mismo en la gestión de los recursos humanos, etc. Nada de eso por ahora aparecía en la bibliografía local o aparecía muy poquito. Bueno, entonces desde este lugar avancé y si querés podemos pasar. Y bueno, ahí lo primero también es, como lo digo desde la introducción del trabajo, sincerar mi posición dentro del campo. Me sirvieron mucho para eso algunas lecturas de distintos seminarios del doctorado, específicamente esta referencia a los intelectuales e investigadores como sujetos anfibios que aparecen en los textos de Maristela Svampa y de César Rodríguez Garavito. Vuelve esto habitualmente entre mis compañeros del doctorado, en las defensas de tesis, apareció el lunes en la defensa de tesis de Valeria Baruto, donde una de las jurados, Mariana Tello, dijo: tenemos que dejar de disculparnos por este espíritu anfibio, no sé qué nos pasa, nos posee algún espíritu positivista. Bueno, la realidad es que es un condicionamiento y creo que hay que ser cuidadosos con ese condicionamiento y voy a explicar cómo intenté yo sortear ese condicionamiento, no creo que sea menor, pero también, por supuesto, encierra una enorme potencia, ¿no? Como dice Rodríguez Garavito, también nos permite concebir a la investigación como acción, como fuente constante de motivación, porque está íntimamente ligada con convicciones morales. Y bueno, eso es algo de lo que me pasó a mí cuando empecé a escribir este trabajo. Sin embargo, en ese proceso de transformar lo familiar en exótico, como dice Damata, y en diálogo con algunas cosas que señalaba Mercedes en su dictamen, para mí fue clave, por un lado, plantearme esta investigación varios años después de haber dejado mi posición de gestión en la Procuración General de la Nación. Les diría casi 4 años más tarde, ¿no? Y empezar a cursar el doctorado y empezar a escribir la tesis casi 7 años después de haber dejado esa posición. Lo que me llevó incluso a tener que desplegar una estrategia de investigación concreta en el campo, esto de los pedidos de acceso a la información pública. Había mucha información que yo no tenía. Sí conocía cómo se habían gestado esos mecanismos, porque eso sí había tenido lugar en parte en el periodo en que yo ocupaba esa posición. Y también creo que tiene un valor adicional, y esto tomo también algunas palabras de la tesis de Natalia Federman, porque me siento como representado. Ella refiere a información a la que tuvo acceso por posición en un engranaje particular del Estado donde la cultura del secreto era la norma. En el caso de ella, los cuerpos técnicos de la Policía Federal Argentina. En el caso mío, en los lugares donde yo estuve, el secreto también es la norma. Y estoy convencido de que hay cierta información, y más que información documental, que eso se puede acceder gracias en parte a algunas de estas políticas que yo reseño, lo que no se puede conocer o es muy difícil de aprender es la cultura institucional que está detrás de la toma de decisiones y particularmente de la toma de decisiones que tienen que ver con la comunicación, que es lo que a mí me interesa. Porque incluso tiendo a pensar que la toma de decisiones sobre, obviamente, las cuestiones jurisdiccionales, las que hacen al rol del Poder Judicial a la hora de impartir justicia, claro que están regladas y tienen otro tipo de densidad. Y a la vez han sido mucho más estudiadas, como decía antes. De manera que desde este lugar busqué avanzar un poquito más en ese carácter anfibio, entrando y saliendo, y buscando plantearme la construcción de un corpus desde un lugar verdaderamente distanciado. Y yo creo que eso lo pude hacer cuando yo me enfrenté cuando logré terminar de conformar el corpus de análisis para la tesis, no tenía nada que ver con lo que yo había podido recolectar mientras trabajaba en el Ministerio Público Fiscal o en el Ministerio Público de la Defensa. Por otro lado, a la vez, todos esas lecturas, esos materiales para mí volvieron a
a confirmarme una decisión que tuvo que ver con el recorte, con una decisión metodológica que tuvo que ver con el recorte del objeto de análisis, y si querés pasamos a la siguiente. Bueno, esto es un poco el contexto histórico, y de la mano del contexto, y ahora lo dejo un poquito, después pasamos a la siguiente placa, decía que estas lecturas, esta conformación del corpus me confirmó una decisión metodológica previa, que también la discutimos mucho con Damián en su momento, y que sobre todo, además, todas estas definiciones metodológicas yo las fui refrendando a lo largo del taller de tesis, que duró un año y que luego tuvo 6 meses más de horas de tutoría antes de presentar el plan de tesis. A mí eso me ayudó un montón con la cuestión metodológica, obviamente, y una de las definiciones que tomamos ahí fue convalidar algo que yo quería hacer desde el inicio, que era parte de mi pregunta íntima, si quieren, pero que bueno, había que definirlo y había que, digamos, construir una argumentación en torno al porqué de esa decisión. Y esa decisión tiene que ver con tomar las 4 instituciones de la Administración de Justicia Federal. Porque si hay algo que yo tenía claro, y lo decía mucho en los inicios del taller de tesis, es: yo no quiero hacer una etnografía de mi trabajo en el Ministerio Público Fiscal. Porque me aburría, básicamente. No voy a dejar de lado categorías más técnicas que podría utilizar. Yo no quería hacer eso. Hay trabajos que hacen eso y están buenísimos. Yo no lo quería hacer porque tampoco me tenía fe en ese registro. Y por otro lado, porque lo que a mí me desafiaba era un análisis general del sistema. Porque estoy convencido de que el sistema funciona como uno solo, más allá de que hayamos dado un paso súper importante a partir de la autonomía e independencia de los ministerios públicos adquirida después de la reforma constitucional del 94, con la sanción de las leyes orgánicas del 98, y como se esboza algo en la tesis, también con mucha dificultad todavía en la práctica, ¿no? Ni hablar el Consejo de la Magistratura con sus constantes modificaciones por ley o por la vía de fallos de la Corte que aparecen 11 años después de sancionadas las leyes para declararlas inconstitucionales. De manera que ese recorte para mí fue fundamental. Ahora voy a volver sobre eso. Y por otro lado, el contexto histórico y el recorte temporal. Ahí está bien marcado el recorte de la investigación con algunos hitos de contexto que son insoslayables, de contexto histórico, y con un punto que queda por fuera del recorte, pero cuyo influjo de alguna manera se extiende al inicio del recorte, que es la renovación de la Corte Suprema, ¿no? Que como proceso termina de cerrarse en 2005, y a partir de 2006 es precondición para que a partir de 2006 puedan empezar a desplegarse las políticas a las que yo me dedico. Avanzamos, si querés, Joaquín. Bueno, ahí aparece entonces esta hipótesis, esta idea de que durante el periodo seleccionado se configuraron y adoptaron una serie de políticas. Perdón, si me subís un poquito, ahí va. Definidas e implementadas por los propios órganos judiciales que conforman el sistema de administración de justicia federal, sentando las bases de un desarrollo comunicacional cuyos impactos y derivaciones se extienden hasta la actualidad. Voy a volver sobre esto cuando trabaje sobre los hallazgos, ¿no? Porque esta es la principal hipótesis que yo voy a ver corroborada, pero después voy a avanzar con algunos objetivos específicos, con algunos objetivos generales y algunos objetivos específicos. Ahora sí, si querés, avanzamos. Bueno, ahí están listados, no los voy a leer, ustedes los leyeron, los conocen, hay varios comentarios en los dictámenes sobre el modo en que se alcanzaron o se pusieron en tensión algunos de estos objetivos. Son varios, como señaló Mercedes en su dictamen, son unos cuantos. Yo creo que si bien no eran subsumibles unos en otros, porque si no hubiera puesto menos, algo que se discutió también en el taller de tesis, son objetivos que están muy entrelazados unos con otros. Entonces, creo que a lo largo de la tesis, y sobre todo al momento del trabajo de campo y luego de poner de relieve los hallazgos, aparecen como muy vinculados, como naturalmente se desencadenan o se enganchan unos con otros. Avanzamos, si querés, Joaquín. Luego los objetivos específicos, que ya tienen más que ver
con el trabajo de campo. Todo el tiempo, como idea general, yo me planteé recurrir al marco teórico que brinda el derecho internacional de los derechos humanos, algo que ya conocía, que ya había trabajado en producciones anteriores, algunas con Damián, otras solo, que fue parte de mi formación y de un modelo y de un espacio que abracé a partir también de mi paso por el CELS. Entonces, para mí, el baremo para poder acceder al campo y decir y medir el modo en que se construyeron, desplegaron y los paradigmas en los que se sostuvieron estas políticas de comunicación judicial tenía que ver con eso. Pero a la vez la tesis me desafió a actualizar ese marco del sistema interamericano, tanto en materia de jurisprudencia de la Corte, como también en instancias que no conocía tanto, como la construcción de las leyes modelo de acceso a la información pública, a la que me refiero también a lo largo de la tesis, porque esa ley modelo sirvió, como habrán leído ya, como confronte para la producción, para el debate de nuestra ley de acceso a la información pública en Argentina, y es el único momento y el único fenómeno, el único punto de condensación dentro de los que analizo en la tesis, en el que se pone en juego con bastante visibilidad una discusión en torno a los estándares del sistema interamericano en el despliegue de una política. Pero no ocurre específicamente en el ámbito judicial, ocurre en el Parlamento y para una ley que tenía carácter de alcance general para los tres poderes del Estado federal. Y ahí hay una discusión donde la principal impulsora de este proyecto de ley, porque en realidad se discutieron proyectos de ley de acceso a la información pública durante las 2 décadas previas a la sanción de esta normativa, pero la impulsora de este nuevo proyecto de ley decía que estaba completamente adecuada a la ley modelo de la OEA, mientras que varios actores, entre los que me incluyo en las audiencias públicas, desde la academia, desde distintas organizaciones de la sociedad civil, planteábamos que si bien tenía varios estándares que representaban un avance respecto a la legislación argentina, tenía también algunas falencias que estaban precisamente relacionadas con puntos en los que divergía o no coincidía con lo que planteaba la ley modelo de la OEA. Específicamente el punto que tenía que ver con la autoridad de aplicación, esta diversificación en 6 agencias para los distintos poderes del Estado. Lo traigo porque lo voy a retomar al final, es una de las claves que no permite desplegar la política de acceso a la información pública en todo su potencial, incluso hasta el día de hoy. Y de hecho es la que lleva a que se estén produciendo retracciones, aún ya me desvío aquí por fuera de mi recorte temporal, pero para algunos planteos de Gerardo sobre líneas de continuidad de la investigación, bueno, muchos retrocesos que hoy vemos tienen que ver con esas falencias de origen de la política. Bueno, avanzamos entonces. Y ahí tengo, bueno, un poco pasamos en limpio estas definiciones metodológicas a las que me estuve refiriendo, la definición del objeto, de la que ya hablé, también me faltó referir, ahí lo hice, al carácter sistémico. Para mí, más allá de mi convencimiento personal sobre la importancia o el valor que tenía trabajar sobre todas las instituciones del sistema de administración de justicia federal, hay un condicionante, que esto también lo trabajamos como parte de la justificación del recorte, que es que un dictamen de un fiscal puede incluso establecer condiciones para la implementación de una política como la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces esa interacción entre los propios operadores del sistema refuerza esta idea de que el análisis es indivisible en este punto. Ahí eso tiene que ver con algo también que señalaba Ignacio en su dictamen, de que la tarea por momentos se vuelve muy amplia, ¿no? Y para mí era un trabajo todo el tiempo buscar que lo que acotara esa amplitud fuera mi mirada sobre las políticas de comunicación. Bueno, sobre el marco teórico ya me referí, también creo que hubo algo que en su momento me lo señaló y le agradezco, que me ayudó mucho a ponerlo de relieve, Sofía Tiscornia, que de pronto yo le hablaba de los autores que más conozco, de categorías que vienen de políticas de comunicación, de temas que nosotros damos clase, o yo doy clase hace muchos años, y Sofía me decía, espera, eso está bueno, eso lo tenés que poner. Bueno, sí, para mí era como lo obvio, lo que uno ya trae puesto, ¿no? Pero en ese cruce entre eso que yo traía, que aparece en gran medida en el capítulo 3, autores como Van Quillen, Burmacuel, toda la tradición y el debate sobre
el concepto de políticas nacionales de comunicación que tuvo lugar en América Latina, un concepto propio de la intelectualidad latinoamericana, el informe McBride, el debate por la democratización de las comunicaciones. Yo me había olvidado lo importante que era recuperar también eso como parte de algo que me interesaba y me parecía central en la tesis, que era defender la pertinencia de la comunicación como disciplina con algo para decir en esa mesa. Entonces, volver sobre ese marco teórico para mí fue importante. Por supuesto que lo puse a dialogar con, como decía, con los estándares del sistema interamericano, en general del derecho internacional de los derechos humanos, y también con algunas lecturas de la antropología jurídica que vinieron de los seminarios del doctorado y que para mí fueron súper enriquecedoras. Porque creo que hay en el núcleo y en el modo de mirar del grupo de antropología jurídica, en trabajos como el de María José Sarrabairús también, una intencionalidad similar a la que puedo tener yo con el uso de otras herramientas propias de la antropología, ¿no? Por eso decía que yo no estaba para hacer una etnografía, menos después de haber leído algunas de las producciones de ellos. Bueno, avanzamos, si querés. Bueno, ahí más en detalle lo que fue la metodología de la investigación. Me basé en estos tres pilares. El primero fue el análisis normativo, es lo que es una metodología a la que estoy acostumbrado, con la que trabajamos habitualmente, en las cátedras, en los grupos de investigación de los que formo parte desde hace mucho tiempo. De manera que el estudio de las leyes, decretos y los distintos documentos internos no me era para nada ajeno, pero también desde el inicio y desde las discusiones también del taller me planteé la necesidad de ampliar a las prácticas comunicacionales sin que eso demandara un trabajo de análisis discursivo que no es mi especialidad, excedía por lejos el objeto de la tesis, etc. Pero sin embargo, había cuestiones de las que no podía dejar de dar cuenta. La importancia de transmitir un juicio, la lectura de una sentencia por primera vez por el canal oficial de la Corte Suprema. La publicación de comunicados que en un momento dejan de ser el juez tal fue a tal lado para convertirse en sentencias, 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 y de pronto la Corte Suprema recibiendo resúmenes de sentencias de las cámaras federales de todo el país y emitiendo un documento a partir del cual establece estándares para remitir esa información. Entonces digo, por eso tomé tres casos que por un lado el recorte no me pertenece, el recorte de esos tres casos que yo tomo, que son Cromañón, por lo que implicó en esto en la transmisión en directo de la lectura de la sentencia, Ferreira, por lo que hace Horacio Díaz como presidente del tribunal al explicar la sentencia, porque sabía que estaba siendo transmitido también en directo, y el caso de la tragedia de Once, donde se dio una discusión mucho más profunda, con un interés político coyuntural en el momento, pero que es una discusión que se reaviva todo el tiempo de hasta qué punto se pueden transmitir en directo instancias como declaraciones indagatorias o declaraciones de testigos sin afectar los derechos de las víctimas y de los imputados. Este recorte, digo, lo hace María Burdín, que fue la directora, la fundadora del Centro de Información Judicial, en un libro que se llama Justicia y Medios, donde reseño un poco de ese recorrido. Entonces, en parte por mi propia búsqueda, en parte me pareció que el recorte era atinado en cuanto a los hitos que ella señala, porque es el pasaje de una dirección de comunicación institucional a una agencia de noticias del Poder Judicial, esto lo agrego yo, da cuenta de lo que implicó esa renovación en términos de políticas comunicacionales para la Corte. Bueno, y después hubo un tercer pilar de la metodología de investigación, que fueron las entrevistas informales que llevé a cabo, estos diálogos que incluyeron tres grandes grupos: funcionarios, magistrados, periodistas y integrantes de organizaciones de la sociedad civil, en especial los que habían tenido participación en el primer momento de implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. En un principio mi idea era consignar las entrevistas, en un principio de hecho mi idea era citar a las fuentes, pero enseguida los diálogos dan cuenta de que la mayoría de las fuentes me pedían que no las citara.
De ahí paso a pensar en un modelo, vuelvo al registro etnográfico, al trabajo de María José Sarrabairús de el caso de la morgue, ¿no? Un fiscal de cámara me dice tal cosa. A mí ese registro en mi investigación no me terminaba de cerrar, no terminaba de aportar solidez. Y por otro lado, termino de definir en el taller y con la lectura de un texto de Sofía Tiscornia y en diálogo con ellas y con Damián también, que mis diálogos con las fuentes no eran para investigar y obtener información sobre los hechos, sino para debatir sobre sus interpretaciones. Una cita de Sofía Tiscornia que yo pongo en la tesis. Entonces, a partir de ahí, los dejo en suspenso y los empiezo a tomar como fuente propia para terminar de construir sobre todo las conclusiones de la tesis. Esa es un poco la razón por la cual digo que cumplen una función complementaria, que lo que permiten es reconstruir más percepciones que hechos. ¿No? Avanzamos si querés conmigo. Bueno, las próximas 4 diapositivas, estoy bien de tiempo, pero no tanto, ¿no? Las próximas 4 diapositivas traté de ser muy breve, pero incluí una placa por cada organismo para dar cuenta del trabajo de campo, porque me pareció que no podía dejarlo afuera. Bueno, a esto ya me referí como ejemplo a la hora de hablar del abordaje metodológico, de manera que, bueno, más o menos está reseñado. Es muy evidente cómo ese impulso inicial hacia el final del periodo, en el caso de la Corte, empieza a mostrar retracciones, particularmente con la reglamentación propia, la autorregulación que la Corte ejerce respecto de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no? Donde además queda ese dictamen en minoría del juez Rosati, que poco tiempo después, por fuera de mi recorte temporal, va a acceder a la presidencia de la Corte y no va a reponer nada de eso que dijo en ese voto en disidencia, lo cual es muy raro, además, una disidencia para una acordada, una disidencia completa. Yo creo que ese punto, que para mí marca el cierre del periodo de investigación, también puede ser pensado como la apertura de una nueva etapa, con algunas inquietudes más en línea con algunas cosas que planteaba Gerardo en su dictamen. Avanzamos, porque de la Corte ya hablé. Bueno, en el caso del Ministerio Público Fiscal, hay un solapamiento muy fuerte entre hechos de contexto histórico que son clave en el periodo que yo analizo y el rol del Ministerio Fiscal, del Ministerio Público Fiscal. De alguna manera, esos hechos clave condensan en una de las instituciones más que en las otras, y esa institución en la que condensan es el MPF, que no casualmente se ve atravesado por la renuncia de Rigui, por la asunción de Gil Carbó, en medio de la discusión sobre el proceso judicial en torno a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, algo que yo trabajé mucho en su momento, y luego al surgimiento de esta agrupación conocida como Justicia Legítima. Me parece clave acá hacer hincapié en el rol del Ministerio Público Fiscal, como un actor central también de la mano de la inminente implementación del sistema acusatorio, que por aquellos años era también, en el medio se estaba reformando el Código Procesal y se aprobó el nuevo código y se intentó avanzar en su implementación. Creo que así como la Corte nos permite ver claramente el impulso que el periodo tiene desde la búsqueda de legitimación propia del post-crisis de 2001-2002, hasta nuevas retracciones, podríamos decir, que empiezan a aparecer en el final del periodo. El Ministerio Público Fiscal muestra eso también, por eso también se ve la interacción y el carácter sistémico, pero lo muestra con un vértigo mucho mayor. Porque eran instituciones, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa, que habían tenido solo una gestión desde el carácter autónomo, la adquisición del carácter autónomo independiente del Poder Judicial post reforma constitucional y post ley orgánica.
El Ministerio Público Fiscal había tenido una gestión muy recordada y muy bien reputada internamente en el mundo judicial, que era la de Becerra, mientras que el Ministerio Público de la Defensa había tenido una gestión muy repudiada, la de Romero. Yo cuento algo de eso. Esto es lo que se me vino a la cabeza y no quería dejar de decir. Cuando me veo abordando esta parte de la investigación, y ahí hay partes del dictamen de Ignacio que me siento bien leído y reflejado, cuando esto de que por momentos se pierde y vuelve, es que por momentos sentía cierta obligación de reconstruir algunos procesos que fueron muy recientes. Yo confío en que va a haber más debate sobre esto, quizás necesitamos que se enfríen un poco, pero la realidad es que al día de hoy, cuando empiezo a reconstruir el proceso que motivó la salida de Esteban Rigui de la Procuración, la llegada de Gil Carbó, la discusión sobre la judicialización de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y el surgimiento de justicia legítima, los 5 hechos ocurren en un lapso de 6 meses. Siento casi como una obligación de dar cuenta de ese periodo, desde el lugar que me tocó verlo a mí, que estaba en una fila bastante delantera de lo que fue ese proceso. Y está, creo que poco abordado, poco problematizado, entonces de alguna manera creo que la tesis por momentos aporta también al que le interese retomar esas discusiones, quizá queda algún hilo del cual tirar y obviamente hay mucho por profundizar. Es interesante, específicamente en términos de políticas de comunicación, cómo en el Ministerio Público Fiscal hay una discusión central, que es si los dictámenes de los fiscales son públicos o no. Y Rigui manda a hacer un diagnóstico a la biblioteca, que es el espacio del Ministerio Público Fiscal, al contrario de lo que ocurre en otras instituciones, reservado a cierta intelectualidad, a cierta mirada de más mediano plazo, y le dice, ¿ustedes qué opinan? Sí, la verdad público es todo, pero si llevamos a publicar los dictámenes de los fiscales de la jurisdicción, que no son los que producimos nosotros como procuración ante la Corte, va a ser un despelote barro. No estamos en condiciones de hacerlo por ahora. Y Rigui dice, bueno, habiliten el primer sitio web y empecemos publicando los dictámenes que producimos nosotros mismos como procuración, fiscalía ante la Corte. Esa discusión atraviesa todo el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y parte también del Poder Judicial durante todo el periodo. Y es súper interesante, también va a volver con los temas de acceso, ¿no? Y ahí sí hay autores, hay discusión sobre lo que para algunos es el insoslayable carácter público de estos documentos, postura con la cual acuerdo, pero también ciertos cuidados que hay que tener en su difusión, cuestiones de datos personales. Depende siempre también el momento procesal, especialmente en las causas penales, bueno, varias cosas para discutir. Pero eso que con Rigui aparecía planteado con un impulso, si se quiere, tranquilo, siguiendo un poco, yendo en saga de la Corte y su centro de información judicial, de pronto adquiere un vértigo en esos 6 meses que el Ministerio Público Fiscal pasa a superar a la Corte y pretender ponerse a la vanguardia de ciertas discusiones, quizá además con demasiada ambición. Vamos a decirlo. Quizá a veces nosotros estudiamos mucho, voy a hacer una digresión, el proceso de elaboración y discusión en torno al informe McBride y la idea de la democratización de las comunicaciones, ¿no? Y a veces decimos, si no se hubiera planteado una retórica tan revolucionaria y tan ambiciosa, quizá hubiéramos logrado algunas cosas un poco más, pero bueno, nunca se sabe. Lo cierto es que algunas de las iniciativas que fueron planteadas de esa manera, con ese carácter tan revolucionario, fueron las que más pronto naufragaron. Y esto yo lo digo, lo retomo mucho en las conclusiones. Y otras iniciativas que no fueron impulsadas con esa retórica de la democratización, ni siquiera fueron impulsadas bajo una lógica de derechos humanos en un sentido sustantivo, como ha trabajado Víctor Abramovich, sino que fueron impulsadas desde una perspectiva clásica de rendición de cuentas, si se quiere, lograron efectos más potentes en términos de apertura, acceso a información que antes permanecía vedada, etc. De manera que no es lineal en absoluto estos procesos. Y lo que a mí me permitió ver también esa no linealidad fue la capacidad de extrañamiento, ¿no? Que como decía al principio, el paso del tiempo, la construcción de un corpus, el abordaje con otras herramientas metodológicas, me permitieron ver esto que probablemente en el momento en que yo estaba inserto en el campo no lo veía en absoluto.
Avanzamos, Joaquín. Bueno, comenté algo de lo que ocurría en paralelo en el Ministerio Público de la Defensa y en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Como yo trabajé, como está expresado en la tesis, por distintas razones, el Ministerio Público de la Defensa, por su propia estructura heredada, lo que había sido las falencias heredadas por la Defensora General de la Nación de la gestión de Romero, la focalización de la gestión en otras áreas, un cúmulo de razones. También es interesante ahí, yo construyo una pequeña genealogía de las áreas de comunicación antes de estas gestiones, ¿no? Y cómo venían también con una impronta muy propia de la década del 90, de la conformación de las instituciones judiciales en la década del 90. Y el Ministerio Público de la Defensa era un exponente muy claro de eso. Estela Maris Martínez o avanza en una renovación con foco principal en otras áreas que no eran la de comunicación, donde de hecho queda la misma persona y el mismo equipo que venían de la gestión de Romero. Recién con algunas marchas y contramarchas, casi 6 años después de haber asumido, Estela Maris Martínez renueva esa dirección. A mí me toca participar durante un año de ese proceso. Pero la verdad es que, y bueno, el Consejo de la Magistratura tiene a su vez su propia reforma en 2006, entonces es una renovación que venía a paso lento. Nosotros vamos a ver los principales cambios en estas dos instituciones recién con la implementación de la ley de acceso, donde sí se ponen a la par de los avances mayores del sistema, junto con el Ministerio Público Fiscal. Ahí, como decíamos, la que retrae es la Corte, ¿no? Avanzamos, Joaquín. Bueno, esta es la última placa, la última diapositiva que refiere al trabajo de campo. Ya mencioné algunas cuestiones, así que voy a ser muy breve. La ley tuvo dificultades, falencias señaladas desde el proceso de debate y luego en su sanción, pero estas falencias se agravaron a partir de la reglamentación por la vía de decretos que realiza el Poder Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri, apenas unos días antes de la entrada en vigencia de la ley, ya en septiembre de 2017. Esos decretos, digo, lo que van a hacer es mellar aún más la ya dificultosa autonomía de la agencia del Poder Ejecutivo, y ese mensaje va a ser decodificado rápidamente por las instituciones judiciales. Van a decir, bueno, tan autónomo no tiene que ser este órgano garante que tenemos que crear. Sin embargo, avanzan en su propia reglamentación el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura, con procesos que realmente son destacables y espero que eso haberlo podido transmitir en la tesis, porque generaron en algunos casos concursos públicos, el Consejo y el Ministerio Público de la Defensa, se plantearon un procedimiento interno, se dio lugar a mecanismos que nunca antes habían ocurrido en estas instituciones y menos en torno a una cuestión asociada a la difusión de información. Ahí el Ministerio Público Fiscal tomó un camino levemente diferente, más conservador, si se quiere, pensando en la jerarquía de quien debía ser el titular de la agencia para poder revisar decisiones que eventualmente tomara un procurador, entonces no convocó a concurso, pero en el resto de las cosas los tres organismos estuvieron bastante alineados en sus decisiones, también en gran medida, y hay que decirlo, lo dice la tesis, por un trabajo que encaró silenciosamente y sin mayores pretensiones políticas la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia en aquel momento del Poder Ejecutivo, que reunió a los organismos en torno a una mesa de coordinación, trató de fijar estándares comunes muy consensuados y muy dialogados. Los que nunca participaron de esa mesa fue la Corte, que de pronto apareció con la acordada a la que me refería al principio. Bueno, bajo este marco se produjeron entonces los primeros pedidos de acceso que yo tomo justamente a lo largo del primer año. Ahí realicé algunas estadísticas, sobre todo el aspecto cualitativo me interesaba destacar más, qué se pedía, que eso, por lo que tengo visto, no ha variado a lo largo de los años siguientes. Seguimos, Joaquín. Bueno, entre los principales hallazgos del trabajo, para mí lo principal es haber corroborado esta idea de que entre 2006 y 2018 los órganos del sistema de justicia federal institucionalizaron la comunicación como una disciplina profesional. Eso tuvo diversos factores que lo impulsaron.
y a la vez se tradujo en una reconfiguración institucional. No voy a leer porque en parte me refería a eso, pero básicamente era lo que decía antes. Yo encuentro al inicio de mi periodo de análisis todavía algo del impulso de renovación de las instituciones judiciales post-crisis del 2001 y hacia el fin del periodo un impulso renovado a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y entre esos dos hitos es que se construye esta nueva organicidad. Ahí hay algo sin precedentes también en cuanto, que yo lo menciono, en cuanto a la formación de las áreas profesionales. Por primera vez se contratan profesionales de las ciencias de la comunicación de manera sistemática. En los distintos organismos, se busca una estructura profesional. Yo sostengo además que estas decisiones entonces tienen que ser vistas y evaluadas a la luz de una perspectiva de derechos y de los desarrollos teóricos en materia de políticas de comunicación, que es lo que busqué hacer a lo largo del trabajo. Avanzamos, si querés. Bueno, por supuesto que esa implementación, entre las conclusiones señalo especialmente que no estuvo exenta de resistencias, de marchas y contramarchas, de procesamientos burocráticos con todo lo que implica esto en las instituciones judiciales, donde el mayor impulso renovador puede naufragar al calor de las dinámicas de reproducción de lo establecido, como ocurre en todas las instituciones en general. Y algo que me parece muy importante destacar, que para mí es uno de los hallazgos más interesantes y que también Ignacio destaca en el dictamen y lo trae como un tema para profundizar, es esto de que las instituciones judiciales no desarrollaron sus políticas tomando los estándares del derecho internacional de derechos humanos como baremo, ni como guía, ni refiriéndolo, y prácticamente sin mirarlo. Tampoco lo usan para evaluar la implementación o el impacto de sus políticas cuando existen incluso herramientas concretas que han producido los sistemas de derechos humanos, tanto esto incluso a nivel europeo como interamericano, para construcción de indicadores, mediciones de impacto, etc. Nada de esto es registrado. Dice Ignacio en su dictamen, tengo para mí que en otras políticas tampoco lo hacen, no solo en las de comunicación. Y es cierto que digo, existe los estándares del sistema interamericano aportan en muy diversos aspectos, pero no existe esta gimnasia, yo no la detecté en lo que a mí me tocó investigar en nuestras instituciones, de utilizar esa referencia, de recurrir a esa referencia en un sentido primordial. Sin embargo, muchas de las decisiones adoptadas, muchas de las políticas desplegadas y que yo analizo, generaron un impacto positivo en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en un sentido amplio, ¿no? Avanzamos, si querés, Joaquín. Bueno, ya voy cerrando, me acerco al cierre. Bueno, acá aparecen algunas cuestiones a las que ya me referí, sobre todo cuando hice hincapié en esto de los distintos paradigmas desde los cuales se impulsaron las políticas, ¿no? Bueno, lo expliqué antes. Había en aquellos años, estaba muy presente, incluso esto sí lo recuerdo bien de parte de mi experiencia en la posición en el campo, entre las políticas de comunicación impulsadas desde perspectivas meramente asociadas a la transparencia, a la rendición de cuentas, o incluso algo que avanzó mucho en los poderes judiciales, también a nivel de las jurisdicciones provinciales, que es la idea del lenguaje claro. Es decir, no hace falta una política de comunicación. Lo único que hay que hacer en el mundo judicial es abordar con lenguaje claro las decisiones. Las sentencias no tienen que tener citas en latín y algunas cuestiones más. Y si solucionamos eso, solucionamos todo, dicen los cultores del lenguaje claro como única motivación para las decisiones de comunicación. Bueno, en aquel momento esas tensiones entre los modelos más asociados a la transparencia, a la rendición de cuentas o específicamente este instrumento del lenguaje claro, y los modelos que estábamos o impulsábamos más asociados a la democratización en un sentido amplio, que veíamos a las políticas de comunicación como una precondición para la ampliación de derechos en sentido amplio y sobre todo el derecho de acceso a la justicia. Nuestro objetivo en el despliegue de ciertas políticas era
que cada vez más personas entendieran cómo funcionaba el sistema y cuando tenían un conflicto que traían al sistema judicial, pudieran entender y conocer los pasos a seguir y protagonizar hasta donde fuera posible sus propios procesos. Esos paradigmas que parecían irreconciliables, como todas estas tipologías, engañan un poco. Y ahí viene la referencia que hacía antes, ¿no? Quizá detrás de esa retórica tan ambiciosa de una búsqueda de una democratización en sentido amplio, y quizá retomando algunos valores clásicos del orden republicano en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, podemos pensar avances bien concretos para estas instituciones que todavía están lejos de abrir a otras discusiones, ¿no? Entonces pasó esto, digo, muchas iniciativas naufragaron, el paquete de leyes de democratización de la justicia al que me dedico específicamente es un claro ejemplo, no tuvo ninguna implicancia práctica. Muy poquito en lo que tiene que ver con el acceso democrático, en las instituciones que decidieron darse una política con ello, pero nada prácticamente en términos de comunicación. Y paradójicamente, la ley de acceso, con todas sus falencias, con todas sus idas y vueltas, e impulsada desde otro modelo y en otro contexto político, trajo cambios sustanciales. Avanzamos si quieres, Joaquín. Bueno, algunas alertas que también dan lugar a algunas líneas de continuidad para la investigación. Bueno, por un lado, desafíos pendientes, yo creo, y lo menciono varias veces en la tesis, que hay que abandonar la idea del rol instrumental de la comunicación. Esto de que la comunicación esté sentada a la mesa de la toma de decisiones de las políticas de gestión de las instituciones judiciales tiene que ver con eso. La comunicación logró ingresar a las instituciones judiciales, pero todavía aparece en general al final, bajo la pregunta, ¿y esto cómo lo comunicamos? Especialmente cuando ya se percibe que el y esto va a ser algo problemático. Si pudiéramos, porque entonces, y ese modelo sostenido en gran medida por varios operadores judiciales, trae como consecuencia cierta desilusión. Pero si tenemos la página web, publicamos las sentencias, ¿por qué los medios de comunicación siguen diciendo algo que no es lo que hicimos o que no es lo que yo quise reflejar en mi sentencia? Bueno, porque en algún punto hubo un enamoramiento de ese rol instrumental de la comunicación, de vamos a tener nuestro propio sitio web y no vamos a hablar nunca más con los medios de comunicación. Yo pongo algo de esto en la tesis. Se desvalorizó el rol de la mediación periodística y creo que todo eso sigue siendo central. Esos desafíos persisten. Y los soportes propios se demostraron, incluso el enamoramiento de las redes sociales, se demostraron muy útiles para alcanzar a ciertos públicos, especialmente al lector especializado, al que sigue el día a día de la novedad del nicho, pero muy poco fructífero para alcanzar audiencias más amplias. Yo pongo el ejemplo en la tesis de al día de hoy es muy difícil encontrar una nota periodística que explique con claridad, de manera accesible para el ciudadano común, qué implica el modelo acusatorio, la implementación del nuevo código acusatorio. Eso se combina con una falta de capacitación de los operadores, que la padecemos hasta hoy. No hay capacitación en términos de comunicación, esto ni siquiera es un rol instrumental, ni siquiera es el manejo con los medios de comunicación o la redacción de piezas de comunicación, prácticamente no existe. Y por otro lado hay un marco legal disperso que tanto permite avanzar en iniciativas de apertura como las que impulsa la ley de acceso o las resoluciones del periodo que yo reseño, como un reglamento de la justicia nacional que sigue vigente desde 1952 y que puede permitir perfectamente a un juez o a un fiscal decir acá no hay acceso a nada. Entonces, digo, eso es algo para pensar. Y por último, bueno, algo a lo que ya me referí, que es este potencial no explotado de la ley de acceso a la información pública, que tiene que ver con las propias falencias de la ley y con la escasa voluntad de las instituciones para dar una discusión más profunda a partir de ello, ¿no? Cómo se trabaja en temas de protección de datos personales, manejo de archivos, que es un tema que organizaciones que basan su funcionamiento en el manejo de grandes, enormes volúmenes de datos, no tienen una política de archivos, no tienen plazos de guarda para sus documentos. Quedó lo que quedó en papel, todo lo nuevo está digitalizado, todo el tiempo enfrentan, como enfrentamos otras instituciones, también pasa en la Universidad de Buenos Aires, cuellos de botella con la infraestructura de servidores, pero no hay una política de qué hacer con los archivos, de qué cosa pasa al dominio público, qué cosa se puede eliminar, cuándo, por qué, etc. Avanzamos si querés.
Y con esto termino, me extendí un poquito. Bueno, pero algo de esto ya conté. Me parece especialmente importante decir que los desafíos a los que me vengo refiriendo, esta idea de visibilizar el rol de la comunicación judicial, problematizar los modos en que se utiliza la información y abandonar el modelo instrumental, son reflexiones que planteo de cara a un escenario que cambió completamente respecto al que yo analizo en la tesis. Y me parece que en la defensa del lunes también una de las jurados, que era historiadora, insistía en la necesidad de reponer el contexto como corresponde, ¿no? El contexto histórico. Y me parece que hay algo en lo que también nosotros, porque somos activistas, porque creemos en ciertos principios de derechos humanos para impulsar una mejora en las instituciones judiciales, nos dejamos llevar por cierto positivismo, ¿no? De pensar que esas discusiones que estábamos dando en el periodo de análisis, de última eran discusiones que se saldaban de ahí para adelante, como pasó en tantos otros campos. Y las discusiones están volviendo atrás. Todo eso que podía diferenciarme a mí en 2014, en 2012, de el modelo que nosotros impulsábamos, el modelo que impulsaba la Corte Suprema de Justicia, hoy en realidad ambos pisos fueron perforados, ¿no? Entonces me parece interesante y lo uno con las reflexiones anteriores. ¿Cuánto de esas falsas dicotomías no podemos revisar para volver a construir un consenso democrático en general, un piso mínimo de derechos y particularmente un piso de apertura en cuanto a la información judicial? Y creo que con esto estoy. Queda una placa, Joaquín, pero es la última, ¿no? Sí. Bueno, les agradezco, disculpen que me extendí un poquito más, pero quería hacer algo de este recorrido. Y quedo abierto a las preguntas. Como Mercedes, Gerardo, se anima. Dale, vos que sos el dueño de casa. Dicho así. Métenos Bueno, algunas cosas te dije bastantes en el predictamen y de hecho las tomaste en cuenta y forman parte de esta exposición oral que me gustó mucho. Y algo que no hice ahí, pero que voy a hacer acá, es felicitarte por el trabajo realizado, por el producto escrito y también por la presentación oral, a vos y evidentemente al director. Un trabajo que me interesó mucho. Y capaz me quedé con algo que me respondías ahí, el formato oral. Ventaja del oral a lo escrito. En el formato oral no me pasó esto. Yo te seguía y decía todo. El formato escrito, y para eso es un problema mío de lector, no es que eran hilos que se perdían, es que a mí me interesaba ese hilo. Yo quería seguir y me enojaba. Decía, pucha, me cambia de tema. Se me fue con... Claro, se me fue ese hilo que yo quería tirar de ahí y me cambiaba al otro. Bueno, hilándolo, ¿cierto? No era hilo distinto. Vos atabas estos distintos temas con mucha complejidad. Por dos motivos, digo, un tema que abarcás mucho efectivamente, abarcás, digo, todas esas distintas instituciones que forman parte del sistema de justicia y en el que además efectivamente fuiste observador participante, en todo caso tenés esta característica anfibio que yo también tuve, también por eso me interesaba, claro. Me interesaba porque también me reconocía como un nativo observado, pero observante acá a partir de tus observaciones. Vos más que yo en todo caso, porque participaste de las distintas instituciones que son acá analizadas. Digo. Instancias diferentes. Sí, incluso con esa participación antes desde el CELS, que también le daba otra perspectiva, otra necesidad de reclamar, ingresar a esta opacidad construida. Eso me interesó, insisto mucho, y tiene que ver con eso que abarcas, pero también digo algo que buscás vos, y que creo que yo lo mostré al menos, de explicar una explicación general de esa institucionalización, esos cambios en el sistema de comunicación de la justicia como un todo. Estoy buscando dentro de estos distintos aparatos qué es lo que tienen en común, qué es lo que le hacen nativos de tribus hermanas
de la misma nación, por decirlo de una manera. Eso me pareció interesante, a pesar de ser complejo, muy complejo para la lectura, entre otras cosas porque tampoco, sé que en algún caso intentás hacer como unos tipos ideales que son útiles para entender, aunque no reflejan la realidad, y vos querés reflejar la realidad, y entonces esos grises la hacen interesante, pero dificultosa bueno, seguir esos hilos. Creo que también haces con esto, de esta explicación general, algo que me pareció interesante, que vos retomaste al final, mencionando a la jurado del tribunal anterior, das cuenta del contexto histórico. Y eso también da cuenta de la complejidad, ¿no? Das cuenta de esas relaciones, de estos cambios, de estas políticas de comunicación con respecto a ese contexto histórico general y con decisiones que toman otros poderes, en el caso legislativo, pero que afectan también al judicial. Entre ellos, digo, la propia ley de 2017, que cierra un poco el término y que vos un poco criticás, pero después se usa un montón. Así que sí, es criticable, pero algo ha servido, incluso para producir tu tesis. Y aparte que podría haber sido peor. Después yo no voy a entrar en esto, que voy a hacer preguntas acerca de cómo sigue, cuando cierra tu periodo, cierra la apertura, podemos decir en el doble sentido, de lo que abriste vos, pero también ese periodo de mayor apertura que se centra correctamente en el periodo que analizás. Digo, vos haces esto, relacionás con ese contexto histórico y político más general, pero también tomás en cuenta las relaciones más de lógica interna, o de los nativos, que tiene que ver con la política institucional de esas distintas instituciones, de lo público, consejos, pero también algunos actores, actrices, que están en tensión, que no tienen el mismo deseo, la misma propuesta en lo que hace a la comunicación. Digo, esto lo hace gris, complejo, pero efectivamente es así. A lo que también agregás algo, lo que yo menos conozco, también me interesaba más lo que no sé. Y quería con ese marco teórico que aparece en el capítulo 2 para intentar explicar, más allá del contexto histórico, político más general, y la política más nativa o interna a las instituciones judiciales, esas transformaciones que se producen, tal vez también en ese periodo, en los medios de comunicación, que es la comunicación misma. La aparición de muchas cuestiones que seguramente explotaron después del periodo, en parte por la pandemia, tener Zoom acá, los juicios también, estos juicios que se hacen por Zoom, que permite que acceda a más personas, pero de una manera diferente, sin poner el cuerpo, sin tanta exposición, sin tanto riesgo, es totalmente diferente. Y también, bueno, la lógica de las redes sociales, de TikTok, de todo esto que me parece que ya estaba también ahí y que en parte había más complejidad, pero también podría considerarse para entender esto como un cambio local, ¿cierto? Todo esto es difícil, digo, simplificándolo, ¿no? Preguntas tenía algunas que te había medio señalado y que ahora también reivindicaba. Una que me explicaste un poco mejor ahora, esto de qué significa esto, abandonar el modelo instrumental. Me quedé con dudas, me parecían bien las propuestas de transferencia o a políticas, o cómo seguir no solo investigando, pronosticando, sino qué hacer desde las instituciones o qué hacer desde fuera de las instituciones para lograr esa transparencia. Digo, algo que me quedaba como pregunta, esto de qué es abandonar el modelo instrumental. Y tener cuidado, tener ojo en todo caso. Por un lado, porque en parte funciona, lo que decíamos también, en parte algunas cosas del modelo instrumental que tan mal manduvieron, o que podría ser peor. Y después también tener en cuenta estas otras transformaciones, de lo que yo desconozco más, todos ustedes conocen más su formación, y tiene que ver con esto de las transformaciones en la comunicación, en la información, en esto del sesgo, ¿no? de informar solo para el nicho o para los convencidos. Esto que veo como un problema, especialmente para la justicia, que lógica tiene que transmitir un mensaje no solo a más amplias audiencias, como dijiste vos, sino a todos y a todas. Y para convencer, no para imponer, o para decidir la verdad e imponerla para todos y todas. Y esto es más complejo con estas lógicas de comunicación. Pienso en ejemplos que vos mismo diste, ¿no? Digo, lo virtuoso del juicio de la estrategia de comunicación del juicio de la Junta. Parte que tenía una sommelier ahí, no fue por casualidad, había gente en el equipo de trasera que sabía de esto, sabía de explicar. Pero en parte también por esta idea de a quién dirigirle ese mensaje. Eso en la película de 1985 insiste en esto, a la mamá de Moreno Campo, a la familia judicial, pero también a los movimientos de derechos humanos, a todos. No, pareciera que en los términos de la comunicación actual esto no es tan importante. Vos tenés que convencer
a los tuyos. No importa poner el termo de Liverpool porque vos querés decirle algo a los que odian a Cristina y el resto no te importa. Tal vez no hay una intención de decirle algo también o convencer. No sé, y esto tiene que ver también con la entidad de los hechos. No casualmente el juicio de la Junta logró esto. Eran hechos realmente graves. Había algo que tiene que ver con esta idea tan maltratada, especialmente por expertos como ustedes, de la verdad. Había algo de la verdad en ese hecho, no era solo una estrategia de comunicación, había algo atrás, y por eso defiendo lo de lo instrumental. Había algo de verdadero en el hecho delictivo y en el hecho de juzgamiento de este hecho, a diferencia, por ejemplo, de juicio a Cristina, que está funcionando ahora, ¿no? Y esto lo podemos ver también en otros hechos posteriores, lo que mencionaste vos, ¿no? El caso Ferreira, o casos que vos no tocás, pero que son más o menos del periodo, creo. No hubo una estrategia comunicacional en el juicio a los Ramírez. Sin embargo, esto más o menos a la gente, a distintos públicos, convenció. Y es más difícil que pase, Cristina, por un ejemplo, u otros juicios. Sí. Bueno, me quedo con esto una pregunta, pero más una duda, digamos. Esto de si no puede servir para esto el viejo modelo instrumental, puede ser útil para lograr esta finalidad, que es la de la justicia más que la comunicación, que es decir una verdad que sea aceptable o reconocida por todos y por todos, no solo audiencias más amplias, sino efectivamente eso, todos y todos. Me quedo con esa pregunta y eventualmente esto, ¿no? Lo mencionaba del cierre de tu etapa, pero también el cierre de esa política de apertura. Es decir, ¿qué nos pasó en los últimos 10 años? Creo que también te preguntó esto. Sí, Gerardo. Si podés de esto también querés decir algo. A lo mejor tenemos cosas similares, así que escucharnos a todos y decir lo que quieras. Y decir lo que quieras. Felicitaciones. Gracias. No sé. Yo, bueno, primero te felicito por el trabajo, por la escritura. Felicito también al director por el trabajo, la escritura. Digamos, y incluso por la exposición que hiciste hoy, también me gustó. No sé si voy a hacer preguntas, pero sí quiero hacer un comentario que me parece que sintetiza este momento. Dijiste en un momento dado que, en definitiva, el secreto es la norma. Dijiste hoy. Y sin embargo, la tesis se llama Hágase saber. Entonces, digo, estamos en una paradoja, ¿no? Estamos casi en una aporía, porque el Hágase saber y el secreto es la norma nos presenta un problemón. Y estaba para mí muy bien expuesto a lo largo de la tesis ese problema. Incluso en las contradicciones, en las tensiones, en los avances y retrocesos. De algo que sumo, que es que hablas todo el tiempo del sistema judicial, que también genera un gran problema en lo que es su contextualización histórica. Digamos, en términos teóricos, un sistema de estructura, si hay algo que procura es borrar su carácter histórico, ¿no? Se procura volverse inmanente, lo no visto. Estoy pensando incluso desde Levi-Strauss, o sea, lo que ves, en realidad lo que hace es esconde la estructura y bueno, vos... Y ahí sí yo tengo quizá una diferencia. Ni siquiera sé si es una diferencia. Para mí sí es muy importante la cuestión del lenguaje. Para mí y para mí es relevante la cuestión del lenguaje, no por el lenguaje, sino porque el lenguaje justamente esconde la estructura. El lenguaje hermético lo que hace es justamente esconder la estructura de un sistema que puede permanecer inalterado o puede disfrazar puede convertir sus alteraciones en presuntas alteraciones mientras como sistema sigue funcionando de la misma manera. De ahí que las preguntas que me generó la tesis,
sobre las cuales yo me quedé pensando, más que preguntártelas a vos. Tienen que ver con cuánto le interesa al Poder Judicial discutir la comunicación, ¿no? Es algo. Y digo, adelanto mi respuesta, que obviamente es una respuesta de mierda, que es, no le interesa un carajo. De hecho, le interesa a vos, a Loretti, a un par más, y a un conjunto de periodistas que no le interesa el Poder Judicial. Lo que le interesa es, en todo caso, el espectáculo que se pueda hacer respecto de aquello que se puede extraer del Poder Judicial, del mismo modo que ese mismo periodista que, por sus condiciones laborales, termina de indagar en el expediente que indaga y tiene que ir a cubrir el recital de Lali Espósito. Sobre el cual probablemente pueda escribir algo mucho más entretenido que lo que le ofrece una sentencia o un dictamen escrito para no ser leído y para no ser entendido, más bien. Que es el elemento de la distinción, diría Bourdieu, ¿no? Que es ese elemento de hacer que uno crea que ahí hay un saber al que uno no llega, porque claro, el otro es el que tiene las competencias. El otro juez, etc. Ahí hay una de las virtudes que para mí tuvo Justicia Legítima, hacer hincapié en... Y que es la virtud que tienen algunos pocos periodistas que tratan de traducir. Y acá quiero volver sobre una experiencia, ya que vos recorres tu experiencia, voy a recorrer mi experiencia de haber procurado hacer con miembros del Poder Judicial una guía solamente para que se conociera qué instancias tiene el Poder Judicial, que no sea lo mismo decir acusado no sea lo mismo decir dictamen que sentencia, ni imputado que procesado, etc. Vos podés agarrar un artículo de un diario de un día al otro y encontrarte con la misma persona y mezclar las palabras. Pero a nadie le importa si César Donoso salvó a vos, a Loretti y a los interesados, ni siquiera creo que al juez en cuestión, o a quien sea. Ahí, bueno, eso es una cosa que quería comentarte. Otra cosa que quería es, me parece que la tesis favorece la discusión o una reapertura de la discusión respecto de qué entendemos por lo público. Porque me parece que para el sistema judicial lo público es distinto que para lo que pensamos o tendemos a pensar en las definiciones revolucionarias de la comunicación, de qué es lo público. O sea, entre Caletti y el Poder Judicial hay una distancia entre el Caletti de la esfera pública, o si querés, para ponerlo entre Habermas y el sistema judicial hay una diferencia enorme respecto de qué entender por lo público. Máxime porque el secreto es la norma. Ahora hay una particularidad en que el secreto sea la norma, que es que este secreto, que es la norma, también es una mercancía. Y es una mercancía que vale y cada vez vale más. Con lo cual me parece que ahí hay otra de las vueltas de tuerca a darle, que es la economía política del secreto como parte del campo de la comunicación y, si se quiere, también del derecho. La economía del carpetazo. Digo, como parte de, ¿no? Me parece que hay una economía recontra interesante para estudiar ahí y un lugar del derecho a la información y al acceso a la información pública muy sustancioso para eso, y que la tesis aporte en esa línea. Y sí te iba a hacer una pregunta odiosa, que nada, que vos dijiste que no querías que te la hicieran, entonces te voy a hacer, que tiene que ver con la reflexividad. Sería, que supongo que Mercedes habrá hecho algún comentario sobre la reflexividad, pero me parece que hay una vuelta de tuerca a hacerle a la tesis en otro momento, en otra instancia, que tiene que ver con cómo, si pudiéramos ver la grabación de tu exposición, hoy, al igual que en la tesis, igual tenés la pretensión, por más que trates de escaparle a
a tu lugar en la... digamos, en el sistema judicial, a tu propia historia, en el Poder Judicial, y hiciste una aclaración hasta incluso marcando, ojo, que fue hace 7 años, ¿sí? Bueno, ese ojo que fue hace 7 años, digo, yo no puedo decir yo ojo a que fue hace 7 años. No, hay un lugar propio de tu propia experiencia y de escritura que me parece que amerita una reposición interesante de tu propia trayectoria y de los diálogos que tuviste durante la hechura y después de la hechura de la tesis. Sería interesante, digo, me encantaría saber qué te dijeron tus compañeros de trabajo de esta tesis, que supongo que la leyeron, o que compartieron, o que por algún tipo de decisión, y vaya a saber cuál es el motivo de esa decisión, que formaría parte de una reflexividad. Y calculo que Discordia algo te habrá sugerido, y que creo que te lo sugirió no de la misma manera que lo estoy haciendo, pero sí en tu reposición respecto de aquellas categorías que das por supuestas, o que dabas por supuestas, y que en la tesis ya no las das por supuestas. Lo referiste a esa discusión, porque está repuesto a Madurai, porque está repuesta a la política nacional de comunicación, está repuesto en un conjunto teórico que para mí, a mí me sirvió refrescar la lectura y además sirvió saber desde dónde lo estabas pensando, porque uno supone que el informe McBride es lo mismo para vos, para Damián, para mí, y no, digo, solemos decir, digo, se convirtió en una especie de fetiche. Decimos informe McBride y todos suponemos que todos sabemos lo que estamos diciendo y compartiendo lo mismo, y a la larga sabemos que no. Incluso por los intercambios que hemos tenido en distintas instancias con distintos funcionarios, con distintos agentes que han ocupado distintos lugares en el Estado. Entonces, en ese sentido, digo, ese aporte que haces de reponerlo me parece que es súper virtuoso y que también lo haría respecto de tu trayecto. Y cierro con... Bueno, uno es esto, ¿no? De cómo revisar la categoría de reflexividad como categoría antropológica sobre tu experiencia. Yo pensaba no solo durante, sino también después del trabajo, pero eso tiene que ver con con tus propias discusiones o relaciones a la luz de los vínculos y de con quienes cruces el trabajo que hiciste. Y la última, y ahí sí una pregunta es, ¿por qué no ha habido, si tenés alguna idea de por qué nunca hubo ningún tipo de vínculo entre ese sistema judicial, ninguna de las instancias del sistema judicial y lo que pretendía, que no fue la Defensoría del Público, que debería haber generado herramientas para que otras instancias del Estado, por ejemplo, supieran democratizar su dimensión comunicacional? Y digo su dimensión comunicacional como parte, no como cola, que bien lo marcar, digo, terminó siempre quedando como a la cola de las cosas importantes. Está lo importante y después está la comunicación. Digo, ahí cuando lo leí me quedé pensando por qué nunca hubo algún tipo de vínculo. Y cierro con... respecto de que lo comentabas vos de la instrumentalidad de la comunicación. Dijiste cuando referiste al problema de la instrumentalidad, dijiste, bueno, no se alcanzó una masificación. Y ahí yo me pregunto si las sociedades contemporáneas pueden pensar, digo, si se pueden pensar en términos de masificación, por ejemplo, de la comunicación y del derecho. Porque me quedo preguntando después de tu exposición, ¿para quién la comunicación? O sea, ¿quién es el destinatario? Y sin pensar en la semiótica, pero ¿quién es el enunciatario de la comunicación en la que vos estás pensando? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo público de la publicidad de estas instancias del derecho? ¿En qué público es el público que vos estás pensando?
Porque si es el público de la sociedad de masas, si es el público de la sociedad de redes, si es el público de los especialistas, los técnicos, o sea, casi como si volviera a empezar. Hay una discusión atrás que esconde la estructura, que es, bueno, ¿qué es la esfera pública para toda la normativa, para la problemática que vos hablas, y cuál es entonces la esfera pública que se monta entre el hágase saber y ¿cómo se llama? El secreto que el secreto sea la norma. ¿Sí? ¿Cuál es la esfera pública que emerge ahí? Eso es. Me toca a vos. Fuiste corto. Fui corto, ¿no? Sí. No, podría haber sido peor. Cronómetro. Bueno. Lo bueno es que no cambió más. Bueno, Luis, felicitaciones. Gracias. Damián también. Muchas gracias. Me gustó mucho recibir la tesis, leer la tesis, porque en principio lo primero y es lo más difícil de encontrar en una tesis, no solo doctoral, sino en cualquier tesis, es encontrar ahí el rasgo mínimo de originalidad. Y tu tesis es, con el problema que planteas, absolutamente original. Por dos cosas. Por un lado, por la relación entre el campo judicial y el campo mediático o las políticas de comunicación, no necesariamente el campo mediático, y ahí ahora quería ir, sino además también porque armás una historización y trabajás sobre una mirada de la historia reciente de una manera muy particular. Una historia reciente que en el campo de la comunicación y sobre todo de la línea que ustedes trabajan está muy historizado, ¿no? Quizás más que cualquier otro momento de la historia de ese espacio del campo, está muy trabajado, muy interpretado, pero acá lo agarras desde un lugar muy propio. Entonces, eso es un diamante en bruto que creo que todavía tenés mucho potencial para seguir trabajando y ver hacia dónde sigue este camino. Entonces, esa capacidad y ese riesgo que tomaste de meterte en este rol de investigador anfibio, como planteas en la tesis, es puro aire para lo que nos trajiste acá y lo que nosotros leímos, y además también para seguir hacia adelante. Eso, es un trabajo original, eso me parece fascinante, poder encontrar ese tipo de posibilidad de leer algo distinto, ¿sí? Gracias. Ahora, Gerardo dijo que al Poder Judicial no le interesa discutir la comunicación, y ya nos vinimos peleando en el viaje, así que nos vamos. Sí le interesa, creo, discutir la comunicación, absolutamente, y es lo que vos estás mostrando acá. ¿En qué sentido le interesa discutir la comunicación? Vos arrancás la historización justo con la apertura que se produce con la modificación de la Corte Suprema. Ahí es el hito histórico que te abre una serie de... antes me quiero referir dos segundos a los antecedentes que son muy claros para entender la dinámica entre algunos momentos históricos que impactan dentro del discurso público, del discurso mediático, y que hacen por ese mismo motivo impactar en un cambio en la práctica de la comunicación judicial.
historización o ese trabajo muy minucioso que haces de cómo en el juicio a las juntas van apareciendo los distintos momentos para mostrar, para no mostrar, cómo llevan las cintas a Noruega, eso me pareció fascinante, al menos yo no conocía con tanto detalle, así que esas perlas de cómo se va contando, qué se muestra y qué no se muestra, y los antecedentes que dan cuenta de cómo después esto va a ir girando a partir de decisiones que vos contás a partir de las normas. Y ahí yo creo que hay algo que es interesante, y todo lo que te digo es para seguir pensando esta cuestión. Hay un punto en el que sí le interesa la discusión de la comunicación desde ese primer momento, porque la dimensión de poner ahí una agencia judicial, yo me preguntaba, ¿no? Y en ese momento, y también porque como a Gerardo le tocó desde algún lugar, y Iñaki también, leemos las tesis desde esos lugares que nos tocó transitar. A mí me tocó transitar ese periodo en el que vos iniciás la discusión trabajando en un espacio de este universo. Y volví a ese momento, y como en ese momento me volví a preguntar si la agencia era una agencia de la Corte o era una agencia de la Presidencia de la Corte Suprema. Entonces, ¿a quién le interesaba discutir la comunicación? ¿Era una política de comunicación la que se estaba abriendo ahí, o era una estrategia política de determinados actores de la justicia? Y esa tensión tiene que ver con el campo mediático y el campo judicial, ¿sí? Además de, por un lado, la dimensión que aparece con los cambios tecnológicos en todos estos años, donde la Corte o la Presidencia de la Corte interviene para poner una palabra pública y sí, para trabajar el discurso, un tipo de discurso particular en el espacio público. Ahí hay muchos, los cambios tecnológicos también van impactando en el modo en que el campo judicial tiene que empezar a abrirse. Entonces, si hay desde algunos años antes a este momento canales 24 horas, si los medios de comunicación tienen dentro de sus páginas centrales la agenda judicial y la agenda policial, bueno, el campo judicial tiene que empezar a intervenir por ahí, pero a la vez también empieza a intervenir en términos políticos. Y creo que ahí tenés un punto que, cuando vuelvas atrás a revisar y a revisar ese momento del periodo para pensar cómo seguir con la tesis y con el escrito, hay un punto que tiene que ver con el tipo de voces que vos vas a buscar ahí, además de las normativas, para poder explicar el periodo. Porque si la cultura del secreto es la norma y vos tomás la decisión de no trabajar directamente con las fuentes informales que entrevistaste, porque, como bien dijiste, el diálogo con las fuentes no fue para saber los hechos, sino para debatir esas interpretaciones. El lugar de María Burdín en ese momento tiene que ver con una voz definida y cómo está contando los hechos de una manera determinada desde una mirada particular, que es la voz de la Presidencia de la Corte. Entonces, esas tensiones creo que para meter algunos grises más dentro de esa complejidad,
estaría bueno que puedas después, quizás, si lo retomás, pensarlas. Digo, creo que la búsqueda de legitimación después del 2001, más que hacia la opinión pública, tiene que ver con una búsqueda de relegitimación en términos de un repliegue corporativo, que vos en el segundo momento lo ves con mucha más claridad, por la tensión que se produce y ahí sí hablas de la corporación mediática, del grupo Clarín. En el primer momento eso no aparece, cuando también está presente. A mí me tocó ir a la redacción del diario en los encuentros que organizaba el Ministerio de Justicia con la presidencia de la Corte sobre seminarios que se hacían junto con periodistas del Grupo Clarín, un seminario que organizaba el Grupo Clarín, largo de muchos encuentros, con periodistas de también otros medios y personas que se dedicaban a temas judiciales, no de los grandes medios, sino de algunos otros espacios, a debatir ahí la relación entre justicia y medios. En Constitución, ¿no? En las oficinas del Grupo Clarín, en el medio. Entonces, y ahí era el momento en donde surgía esta política de la Corte Suprema, que no era una política necesariamente aperturista, sino un primer grano puesto para poder intervenir en la esfera pública en términos de un tipo de debate, de cuáles son las voces judiciales que empezaban a intervenir. Entonces, esto, como si la cultura del secreto es la norma, dentro de la norma aparece el secreto, ¿no? Y si a veces, bueno, son las decisiones, ahí yo no tengo absolutamente nada para decir porque la tesis se construye de una manera muy armónica y ya te digo, esa historia ya está contada así y está muy bien contada de esa forma. Pero la norma a veces tiene estos riesgos, ¿no? Como aparece la voz hegemónica en la norma. Y estas visiones contrapuestas que intentás buscar en algunos momentos donde vos no sos el actor que las está viendo, se difuminan, desaparecen un poco más, se ocultan un poco más. Por eso ahí, recién Gerardo se preguntaba por esto del enunciatario, ¿no? de qué es lo público. ¿Y a quién le están hablando esas estrategias en cada uno de estos momentos? ¿A qué actor? ¿A la ciudadanía? ¿A quién le hablan? No sé, ¿no? ¿Qué tipo de intervención política están teniendo esas voces? Bueno, me hizo preguntar un montón de estas cuestiones la tesis, eso me parece fascinante porque, insisto, cuando la historia reciente se empieza a escribir de esta forma, aparecen elementos que son fascinantes para preguntarse cómo lo lográs sobre un proceso de estas características. Y ahí también, para sumar a la cuestión de la reflexividad y como una pregunta, todas cuando escribimos la tesis, tenemos voces que impactan en la escritura. De los actores del sistema, de este sistema, me imagino en tu caso, no hace falta que me digas, no hace falta que me digas quiénes, del director, ¿no? de los potenciales o de quienes nos imaginamos como potenciales lectores del trabajo y después potenciales lectores de una publicación, ¿no? Bueno, sin que me digas esto, me parece que ahí hay algo también para después seguir pensando en el texto. ¿Cuáles son esas voces que impactan? Ahí es donde aparece la dimensión de la reflexividad para pensar, porque
la idea de investigador anfibio es muy rica. Ahora, hace falta bucear y preguntarse un montón dónde están apareciendo esos riesgos. Seguro que uno los tiene en claro, pero hacer el ejercicio después de contar de qué forma están poniéndose, o sea, de qué forma te estás poniendo vos en juego dentro del sistema sin necesariamente exponerse, también es interesante para entender la complejidad de la disputa entre estos dos campos y de la disputa al interior de cada uno de los campos. Bueno, para no hacerla larga. Yo quiero agregar una cosita que no vale. No vale, pero que me la despertó Gerardo cuando mencionó la guita. Y que tiene que ver con el presente. No, yo pensé que estaba por ofrecerme algo. No, al revés. No. Pero también tiene que ver con lo que mencionaba recién de ese periodo de gestación, del proyecto Lorenzetti Bourdin. Digo, pensar, pero principalmente en el presente del capitalismo de apropiación casi originaria de lo común, de lo público. Y pensar en este sentido cierta inversión de la lógica que yo trabajé también, y vos trabajás de lo público como norma jurídica, como el deber ser, contra el secreto como norma sociológica, como el ser, con una lógica diferente vinculada con lo público contra lo privado. Y estoy pensando en el caso de Julieta McIntosh, estoy llevando siempre la jurisdicción de la provincia. En el caso de Julieta McIntosh, un caso que tendría que haber sido público, o sea, tendría que haber dejado que entre quien quiera filmarlo, o hacer un pool si eran muchos, o filmarlo en el propio tribunal. No, dicen esto va a ser secreto porque lo voy a monetarizar, por eso digo lo de la plata. Digamos, no es que lo voy a querer hacer secreto, lo quiero hacer público, pero ganar dinero yo. Digamos. Lo público contra lo privado, a diferencia de lo público contra lo secreto, que creo que es lo que trabajaste, pero hay otra versión de lo público. ¿No? Sí, total. Para pensar el presente, pero que tiene ahí las aguas, ¿no? De estos lodos. Cuando surgió el caso de McIntosh, yo acababa de entregar la tesis, entonces me escribió todo, estaba en contacto conmigo porque tenés para hacer otra cosa, ¿qué más? Bueno, voy breve, les agradezco un montón, me hubiera gustado, bueno, esto después queda por suerte grabado y lo voy a revisar porque hay muchas cosas que me abren ganas de escribir. Vamos a ver si esto es público. Vamos a ver, por lo menos para la parte es público. Lo subimos Vamos a cortar el cable. No, gratuito. Me motiva a escribir, a pensar otras cosas, que es lo que pasa cuando uno lo abre a la lectura. No sé, muchas cosas. Voy con algunas muy breves, pero sí por ahí que siento que capaz no fui del todo claro en la escritura o en la exposición. Algo importante, para mí el modelo instrumental tiene que ver con el final de la sentencia y hágase saber. Esa llegada al final de la comunicación, solo lo uso para referirme a eso, a la idea de que la comunicación debe estar incluida desde el inicio de las políticas judiciales, ¿no? Y esto se relaciona también con la cuestión tecnológica, ¿no? Con los cambios tecnológicos. Yo lo menciono varias veces a lo largo de la tesis, porque yo digo que nosotros estamos formados en un paradigma opuesto a las visiones tecnofílicas muy comunes en el campo de la comunicación, donde, bueno, el propio desarrollo tecnológico va a traer per se la democratización. Y nosotros ya hemos visto en más de una oportunidad que no funciona de esta manera. Sin embargo, lo que es innegable es el impulso que los cambios tecnológicos trajeron, como marcaba Mercedes, desde la TV hasta las redes. De hecho, en un momento de esta tesis se llamaba de la TV a las redes, porque justamente cubría ese proceso, un poco enganchando con algunas cosas que vos has trabajado sobre la televisación, y yo quería hacer mucho más hincapié en qué había pasado en las instituciones y en los operadores concretos del sistema judicial con las redes. En un momento hubo una discusión muy profunda, y sigue habiendo, no está saldada, sobre si un juez o un fiscal o un funcionario judicial, sobre todo de alto rango, puede tener una cuenta personal en redes en la que expone sus visiones de mundo al modo en que se hacen las redes. Incluso hay algunos protocolos de algunas instituciones que intentaron prohibir eso, o establecerlo de alguna manera como una falta disciplinaria. Entonces eso es un interés mío que finalmente quedó de lado en el alcance puntual de la tesis. Volvieron sobre el juicio a las juntas, para mí es súper interesante, como todo, también como hecho fundacional del consenso democrático, de la agenda de derechos humanos, etcétera, mucho más allá de la comunicación, pero
el valor que tuvo la comunicación en el juicio, volver sobre eso para mí también, volver a investigarlo y a recopilar información que realmente está muy trabajado por autores con mucha precisión. Yo lo que hago es solo un estado del arte, pero fue súper interesante. Pero lo traigo especialmente para responder a algunas cuestiones que plantearon sobre la esfera pública, esto de la esfera pública, y esto que planteabas de qué nos pasó en los últimos 10 años, ¿no? Yo creo que lo que estaba claro en el juicio de las juntas, y lo trabaja Esther Kaufman en su texto, era la idea de un ritual que transmitía un mensaje más allá del devenir de la sentencia, de la condena, etc. Ese mensaje se establecía ya desde la puesta en escena, ¿no? Donde el tribunal estaba un escalón arriba de los acusados. Era el refrendar el valor del poder civil sobre el poder militar. Ni más ni menos que eso. Y ese ritual era el eje de la comunicación del juicio a las juntas. Y el juicio a las juntas tenía una esfera pública, claro que tenía un destinatario, pero ese destinatario no lo construyeron los jueces del juicio, no lo construyó Somigliana, que fue genial para pensar la estrategia de comunicación. Ese destinatario se construye por fuera, lo construye o lo destruye la política. Y al destinatario de la comunicación judicial entendida desde el modelo de derechos humanos, yo creo que lo tiene que reconstruir, si es que alguna vez existió. Creo que en algunos momentos estuvimos más cerca de eso. Incluso hay antecedentes remotos. Yo abro la tesis con una cita de Guastavino de la introducción al primer tomo de la colección Fallos, donde aparece una visión que hoy sería rupturista. Una idea consensualista sobre la mirada pública sobre las sentencias, y si no son buenas, que venga el pueblo y nos tire por la ventana prácticamente. Entonces digo, esa esfera pública la construye la política y la construye nuestra sociedad civil. Cuando hablo de la política hablo de sociedad civil en términos más Foucaultianos, ¿no? Entonces, para mí, me parece que eso tiene que ver con qué nos pasó en los últimos 10 años y qué nos había pasado los 10 o 12 años previos a los cuales abordo en la tesis. Y ahí vuelvo también sobre lo que decía Mercedes, que lo habías marcado en el predictamen, pero yo no lo había entendido así, ahora lo entiendo mucho mejor. La idea del vínculo con las corporaciones mediáticas, cómo se gesta mucho antes de cuando yo lo abordo, o por lo menos en la primera etapa del periodo también está. Y no aparece tanto en la tesis, me parece que lo tomo también como algo para ampliar, ¿no? Porque tengo información de eso, lo hemos trabajado, pero por ahí no aparece tanto. Me centré ya en el momento en que eso emerge en la superficie, ¿no? Con el conflicto en torno a la ley diría después del conflicto por la 125. Cuando es conflicto. Cuando es conflicto, exacto, cuando es problematizado públicamente. Claro. Exacto. Pero ese río subterráneo previo es la condición para que esto ocurra. Sobre lo que decía Gerardo y sobre esta idea de que el secreto es la norma, claro que hay una economía política del secreto en el mundo judicial, y yo vuelvo sobre eso en varias partes de la tesis cuando digo que el capital de el off con los periodistas, eso sigue existiendo, lo vemos abramos cualquier sitio web de noticias y lo que vamos a encontrar es un off entre fiscales, jueces y periodistas. Ese capital, si bien yo entiendo que eso no conozco, no existe regulación para eso, no hay casos comparados, esto pasa en todo el mundo, aparece hasta en las ficciones de las series, ¿no? En las novelas. Pero sin embargo creo que sí nos debemos cierta transparencia sobre el modo en que, sobre el margen de arbitrariedad que queda a los operadores individuales respecto a esto, que hoy, a mi juicio, es amplísimo en Argentina. Y la definición de políticas desde una perspectiva como la que yo trabajé creo que puede ayudar con eso. Ahí vuelvo a la cuestión instrumental. Para mí la cuestión instrumental tiene que ver con los límites de las políticas formalistas. Por eso recurro a esa tipología que es muy clásica de las políticas de comunicación. Políticas formalistas también aparecieron en el periodo porque los cambios tecnológicos, porque la otra institución lo hace, porque nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces trae un comunicador, cual no sé, el primero que encuentro. Esa es la política formalista que en muchos casos apareció, que es instrumental, que sigue como en el siglo pasado, terminando la sentencia con el hágase saber y alguien se va a ocupar de que se conozca.
Entonces, por eso para mí era un tema importante. Y claro que el lenguaje es clave, para mí es fundamental. Lo que creo es que es una dimensión que está muy imbrincada con el modo en que se construye el poder en las instituciones judiciales, tanto que, como dice Bourdieu, nosotros lo retomamos en algún artículo hace muchos años con Damián, también está en la tesis de doctorado de Damián, el poder del campo jurídico es el poder de nombrar. Y ese poder no se ventila y no entra a luz sobre ese poder solamente dejando de poner citas en latín. Eso es lo que quería decir. Lo que no quiere decir que... Sí, en Bourdieu es la codificación. Exactamente. La codificación es el tema. Después, obviamente, es mejor que no haya citas en latín, es mejor que esté escrito en lenguaje claro una sentencia. Pero no alcanza con eso solo. A eso me quería referir. Bueno, y después, lo último, la reflexividad, me la llevo para procesar en semanas. Sí, con mi analista que está en los agradecimientos de la tesis de Ana, como me responde. Es una instancia de reflexividad. Es una instancia de reflexividad por excelencia. No, ahí necesito también pensar esas otras voces que impactan. Yo sé que yo puedo distinguir cuando a través mío hablan esos referentes del campo académico, del campo profesional, de los lugares en los que me tocó desempeñarme. También quizá por eso, quizá ese ejercicio de reflexividad es previo a poder emprender algún recorrido por entrevistas y darles otro valor, ¿no? Que creo que quizá también para mí esto fue un primer escalón de una investigación. Poner un pie ahí. Exacto. Y ver qué te pasa. Sí, exacto. Y no terminar opinado por todos tampoco. No, creo que de alguna manera el poder haber hecho este trabajo me sitúa en otro lugar para revalorizar otros testimonios, para pensar otras cuestiones. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a una sesión secreta, se acabó lo público, dejamos de grabar, nos quedamos solo los miembros del tribunal, pero sí con Laura y con Joaquín, que nos van a redactar el dictamen, y se puede quedar también en... No, si querés, antes de que pasemos a esto, decir algo, doctora Sí, Laura. gracias. En público, en Claro. público. Claro. Primero que nada, un agradecimiento a Luis por haberme permitido participar de este proceso. En segundo lugar, reconocerle a la Universidad de Lanús la búsqueda a través de un doctorado interdisciplinario y estructurado en su formato, como es el de Derechos Humanos. No es la primera tesis que dirijo aquí y ratifico la importancia del recorrido académico y del enfático, casi diría minucioso, sistemático, hasta niveles de paranoia del taller de tesis. Porque quienes venimos de otros recorridos y otros modelos de armado de tesis, difícilmente nos encontremos con tanto bagaje en la construcción del objeto y los recortes. Así que en eso, chapó, porque a la hora de las discusiones de recortes, selección de tema, objeto, hipótesis, objetivos específicos y generales, había mucho para discutir en tema y poco para discutir en método. Y eso es porque venía de ese formato. Así que saludo eso. Sobre la tesis y los comentarios, que agradezco enfáticamente de parte de los jurados, porque me hicieron revisar algunas cosas de qué es lo que yo había dirigido y, por supuesto, las virtudes son del tesista y los errores son del director. Eso pasa siempre. Nunca echan a los jugadores, siempre echan al director técnico cuando a la quinta fecha no ganas. No es el año para que... Y en eso, sí, sobre todo siendo hecho independiente, por supuesto. Y en ese recorrido hay algo que sí quiero tomar de Luis, que es algo que está incluso poco trabajado en el Poder Judicial. Yo detesto decir justicia, aclaro. Que es el ida y vuelta entre los estándares convencionales de derechos humanos, las obligaciones de control de convencionalidad, las cuales todos los operadores están obligados a hacer, no se hace, y Luis lo hace en la tesis.
Entonces, Luis hace una crítica de qué es lo que ocurre en función de obligaciones de estándares incumplidos. Y en ese registro de grises que bien notaron, es donde pone el dedo en la llaga de la crítica académica y desde el punto de vista del derecho internacional de derechos humanos y en su rol de activista y quien ha incidido. Acá somos varios los anfibios, así que hora de psicólogo, pero es lo que permite además mejorar la transferencia de las producciones académicas. Me voy a tomar la licencia de... Bueno, Luis ya mencionó el tema del poder de nombrar. Y la actuación del Poder Judicial, además de la vocación de incidir sobre la opinión pública por razones no de política de comunicación, sino de política, porque en definitiva cada sentencia es un acto de gobierno, y el Poder Judicial es un órgano del gobierno de la nación, por las vías que fueran, que la idea de la publicidad para el 95% de los miembros de todos los organismos que conforman el Poder Judicial es la publicidad del artículo 2 de la Constitución. No es el orden público, no es el orden de lo público habermasiano, ni de Bourdieu, ni de nada. El hágase saber da cumplimiento del artículo 2 de la Constitución, que es la publicidad de los altos gobiernos. Punto. Satisfecho eso, es la idea de lo que recoge Luis con las acordadas 13 del 15, que todas las sentencias deben ser publicadas. Y esa es la misma ficción que las normas se conocen porque se publican en el boletín oficial. Entonces, ¿quién es el interpelado por esto? Y el abogado que puede ir a buscarlo, porque después para meterse dentro del sistema del LEC 100, más o menos un poquito público. El resto de las provincias hace falta estar matriculado, tener un token, si no, no se ve nada. El token es el certificado digital. Claro, es la clave digital que permite acceder y identificar a quien, en teoría, sería el que quiere acceder a la información, con lo cual es un núcleo extremadamente pequeño. Por eso la mención el tema del juicio de los rugbyers, porque hay una ruptura a la idea de qué se hace público y cómo, que es más del orden de la rendición de cuentas que del acceso a la información judicial como derecho humano. Y cierro con una microreflexión. ¿Por qué no hay diálogo entre los órganos del Poder Judicial y otros ámbitos como podría ser la Defensoría del Público? Yo tengo para mí que la Corte Argentina rarísimas veces cita autores argentinos vivos. Cuando yo entré a la Corte estaba prohibido. Por eso dije... Un acta de cultura citar argentino vivo, ¿no? Por eso digo rarísimo. Por eso digo rarísimo. Yo pregunté, me dijeron que era porque podía litigar, mentira. Bueno, la tradición viene del siglo XII. Sí. No digo sea nuevo, no. Pero es la imposición, es el poder de nombrar, es la constitución de somos todavía más perfectos que el resto de los poderes, porque somos quienes resolvemos las incorrecciones de los otros poderes. Nadie que está vivo puede estar a mi altura. No tiene autoridad. Entonces, desde esa perspectiva, que el Poder Judicial vaya a hacerse asesorar por la Defensoría del Público, por quien fuera, o por la propia academia, es lo que pone en juego, toda la tesis de Luis, que es la secrecía que implica la capacidad de autoridad, la misma discusión que con la Iglesia a lo largo de la historia. Así que, bueno, nuevamente, enorme orgullo de haber podido ser el director de Luis en este camino y sumamente agradecido a la Universidad de Lanús, al programa de doctorado, del cual alguna vez fui parte, y a los miembros del jurado. Así, entonces pasamos a la sesión secreta. Se puede quedar el director. Claro, el director se retira.